Como digas, compañero. Demos el último rugido juntos. Gritaba todo lo que podía, aumentando mi aura más y más. Este no era el ataque clásico en el que debía convertirme en dragón, era mucho más sutil a comparación de esa vez, lo había dominado finalmente, pero el precio seguía siendo el mismo. ¿Qué más daba dar mi vida a cambio? Bost. 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 Al final tanto Drake como yo dimos nuestro último ataque. Longinus Smasher. Una gran explosión fue generada debido al impacto de las dos técnicas, fue de tal magnitud que Sir Chez y los demás Mou, en compañía de los líderes de las demás facciones que habían llegado a auxiliar, tuvieron que crear fuertes barreras mágicas para contener semejante poder destructivo. Debido a que creían que el inframundo era atacado por terroristas, ¿cuál fue su sorpresa al ver la pelea de los dos dragones celestiales? Por Elohim, esto está fuera de toda lógica. Este era el comentario de incredulidad del líder del cielo, el arcángel Miguel. ¿Qué demonios está pasando para que ellos llegaran a estos niveles? El líder de los ángeles caídos, Semasai, trataba de dar explicación a esta situación que se presentaba ante sus ojos y no daba crédito a lo que veía. Cabe mencionar que Barakiel se encontraba con el ceño fruncido, viendo a Keno que se cubría las manos de vergüenza y se negaba a ver lo que pasaba. Azazel, fiel a su costumbre, se mantenía callado, analizando todo y viendo de reojo a Rías y las demás chicas. Quienes lloraban desconsoladamente, seguro tenía una idea, debido al errático comportamiento de Balí hace tiempo, pero no tenía nada seguro, hasta ahora. Estos chicos se lo tomaron muy en serio. Han destruido media ciudad y provocado la muerte de incontables personas en el proceso. Están locos. El padre de todo, Odín, veía con horror como una gran nube de polvo semejante a una explosión nuclear se levantaba en el horizonte. La serafín Gabriel, tenía sus manos en el pecho, la hermosa rubia considerada la mujer más bella y fuerte del cielo, sentía una mala sensación de preocupación y ansiedad que inundaban su corazón, sentía el miedo, la tristeza y sobre todo el odio que albergaba el Sekir Yutei. De quien estaba enamorada, se había enamorado de él desde la vez que la salvó de morir a manos de Triexa en la guerra, tanto a ella como a Griselda, quien estaba igual o peor que la misma Gabriel referente al chico. La Cadre Penemueno era muy diferente a la preocupación de Gabriel, ella había conocido a Chico gracias a Azazel y lo consideraba de principio alguien tonto pero con un gran corazón, siempre dispuesto a ayudar a sus amigos y morir por ellos, así como por las mujeres que amaba. Ella sentía algo de celos de Rías y las demás por tener esa clase de hombre en sus vidas, pero ahora sentía lo mismo que Gabriel, un gran miedo se apoderó de ella. Masaka junto a su hija Kunou también estaban ahí, estaban también informadas de lo que pasaba en la vida de Issei, ya que este había compartido con ellas muchas veces sus ratos de tristeza, estaban decepcionadas de Rías y las demás, ¿cómo era posible que le hicieran esto a él? El que lo había dado todo por ellas, se había sacrificado y más aún, las había ayudado a superarse a sí mismas, miraban con coraje y odio en dirección en donde estaban ellas. Para ellas lo que hicieron eran una traición a un buen hombre. Tanto madre como hija amaban al Sekir Yutei y verlo en ese estado, les causaba tristeza. Benelan Nabael también había llegado a ver a su hija, lo que encontró no era nada agradable, ella sabía desde un principio lo que pasaba en la vida de Rías e Issei, muchas veces había hablado con ella y suplicado que parara esta locura, pero Rías solo le decía que solo era una aventura para ganar experiencia, que amaba a Issei pero deseaba sentirse mujer. Balí lo lograba. Benelana, debido a esto y problemas con Zeocticus, terminó divorciándose, ya que no estaba de acuerdo en lo que su hija hacía y su padre solapaba, manteniendo a Issei en trabajos diplomáticos tan alejado posible para que no descubriera eso y más. No era que no le importaba el chico, solo creía que tarde o temprano Rías se enfadaría de Balí y todo volvería a la normalidad. Menuda mierda. Lugar desconocido. Tiempo desconocido. Estaba muerto. Era lo más posible. Estaba de alguna manera tirando boca arriba en un gran espacio en blanco, no podía moverme, mi cuerpo no reaccionaba, no podía hablar, solo podía ver y escuchar. Si esto era lo que seguía después de morir, estaba jodido. Esta era la tercera vez que moría. Escuchaba unos pasos que poco a poco notaba que se iban acercando a donde yo estaba tirado. Finalmente, cuando el sonido se detuvo, vislumbré a un tipo vestido con un impecable traje Armani negro con corbata azul marino. Por los dioses. No daba crédito a lo que veía. Era yo. Maldita sea, era yo, pero con el cabello negro y ojos color ámbar. El sujeto me veía con una ligera sonrisa y moviendo de manera negativa la cabeza por fin decía. Sí que te han dado una buena paliza,
Bueno, no es de extrañar ya que no has hecho nada referente a tu entrenamiento en años, pero tienes agallas al plantarle cara a la Kuryukou, eso lo reconozco. No podía contestarle, solo miraba todas sus expresiones y esa sonrisa salvaje que adornaba su rostro. Si te preguntas si estás muerto, la respuesta es no. Al menos no aún, verás, yo soy el que de alguna manera te mantiene con vida. Ese último ataque sin dudas te mataría, de hecho pues lo hizo y no lo hizo, es algo complejo de explicar. Te lo diré más adelante, escaso es que aún te mantienes entre la vida y la muerte. El sujeto ahora creaba un holograma mágico donde veía lo que yo no quiera ver, esas malditas imágenes de Rías y las demás follando como putas con Bali. Nada mal. Digo, mira cómo se mueve la pelirroja. Sin mencionar a esa medio caído, y su lado sadomasoquista, las demás no se quedan atrás, ¿eh? ¿Quién diría que por ser de la iglesia serían unas pervertidas de closet? Admítelo, contigo nunca se mostraron así tan receptivas y entregadas como con él. Decía con una sonrisa pervertida en el rostro y una mano en el mentón. Quería apartar la mirada de esas horrendas imágenes pero no podía, sin evitarlo lágrimas aún salían de mi rostro al ver eso, dolía horrores y más, no lo soportaba, solo quería que terminara esto, que ganaba él al mostrarme estas imágenes. Para serte honesto, no disfruto para nada esto, pero es necesario que lo mires bien, Issei. Sé que no te diste cuenta mientras estabas en la pelea, pero observa detenidamente esta imagen y dime qué notas además de lo obvio. Créeme, te sorprenderás así como yo lo hice. Total, que más me daba mirar eso una vez más, no podía doler más de lo que ya dolía, a qué equivocado estaba con esto último, lo que no te hizo trizas lo que me quedaba de corazón ni cordura. No. Debía ser una broma, no era verdad. Era un sueño, una ilusión, alguien jugándome una mala pasada. No tenía energía para moverme y pelear, pero sentía las firmas mágicas de todos, aún siendo un holograma como el tipo me mostraba, lo analizaba una y otra vez buscando una mentira, pero no lo era, maldición. Ya lo notaste, ¿cierto? Decía el sujeto viéndome de reojo, sé que te duele pero debías verlo por ti mismo, Issei, tus esposas están embarazadas de la Kuryukou. MMMMGGGHHHPP. Era mi triste lamento acompañado de fuertes lágrimas que no paraban de salir, esto era todo para mí, no podía más, ya no quería nada. Esto lo superaba todo. Sé que estás pensando. Pero no debes caer. Aún tenemos mucho que hacer, Issei Oudou, sé que no es un buen momento para decirte esto y tal vez no lo entiendas, pero en la vida de todo ser vivo siempre hay un punto de inflexión, un antes de y un después de. Decía el tipo ahora deshaciendo el holograma y mirándome fijamente. Lo que viste era un antes de. Un pasado ya vivido, lo que te compete ahora, es cómo enfrentas el después de. Olvidaste tu sueño de ser el rey harem. De proteger a aquellos que te importan. Aún hay muchas personas que creen en ti y esperan por ti, Issei, solo debes salir a buscarlas. Ahora el sujeto me veía con una gran sonrisa a la vez que me ofrecía su mano para levantarme. ¿Sabes por qué fuiste derrotado por el Akuryukou, Issei? Bueno, perdiste por 3 razones en específico. La primera. No tenías entrenamiento y práctica de combate en 4 años, tu poder es un asco. La segunda, siempre que luchabas lo hacías por tus seres queridos, ahora peleaste cegado por la ira y el odio a aquellos que te traicionaron. Y la tercera y más importante. Es que peleaste como un demonio. Había dejado de llorar y lamentarme de mí mismo, de alguna extraña manera tenía razón en todo cuanto decía. Las 2 primeras razones las entendía a la perfección, pero la tercera. Sí, Issei. Luchaste como un demonio, pero no solo eso, caminas, vives y te desarrollas como tal, como uno de ellos, y olvidas lo que en verdad eres, un dragón. Era verdad. Toda la verdad, desde que regresé de la muerte con un nuevo cuerpo de la carne y sangre del Gran Rojo, era un dragón en toda ley. Más aún tenía circulando por mi cuerpo un poder no desarrollado. El poder del infinito de Opis. La Loli Suprema. Así que, ¿qué me dices, Issei? ¿Estás dispuesto a salir de esta mierda y ser lo que en verdad eres y vivir bajo tus propias reglas sin depender de los demás? ¿Deseas poder para proteger a aquellos que quieres y eliminar a cuanto enemigo tuyo aparezca amenazando tu vida y aquellos cercanos a ti? Mirándolo fijamente pero con una determinación que había perdido, estaba más que listo para ser finalmente Oudou Issei. El Sekiryutei más fuerte que haya existido. Satisfecho con lo que veía, el sujeto parecido a mí sonreía. Entonces déjame ayudarte con esto. Como verás, no tienes nada de energía. Lo diste todo en la pelea contra el Akuryukou, eso sin mencionar que han llegado todos los demás líderes de la alianza. Debemos salir cuanto antes de aquí, pero no sin antes mostrarles qué tan aterradores son los dragones en realidad.
Esto último lo decía mostrando unos colmillos tan afilados y sus resplandecientes ojos color ámbar, de él salía una energía negra con morado por demás sofocante, jamás había sentido algo similar, no recordaba a nadie con una aura tan intimidante como la de él. Sé que no nos hemos presentado como debe ser, pero quiero que comprendas algo Issei, tú y yo juntos lograremos grandes cosas como en la primera edad del sol. Cuando yo tenía un cuerpo físico. Edad del sol. ¿Qué era eso y a qué se refería? No había escuchado nada referente a lo que hablaba, pero ¿qué más daba? Si me ayudaba a salir de esta, lo demás no importaba. Bueno. Basta de charlas, tienes muchas preguntas por hacer y te serán contestadas, pero no ahora. ¿Estás listo para el segundo round? Dice Youdou. Por cierto, mi nombre es. Regresando a las ruinas de la ciudad de Lilith. Issei Youdou se encontraba totalmente inconsciente de rodillas al piso, su armadura carmesí ya no están más sobre de él, múltiples heridas, quemaduras y laceraciones estaban sobre su cuerpo, parecía un lienzo humano pintado con sus misma sangre. Balí Lucifer por su parte jadeaba debido a la pérdida de un brazo que había sufrido a causa del impacto de las dos técnicas. Más que el dolor que la herida le causaba, él le dolía más el perder a su amigo, la única persona que lo has visto como un familiar y le había brindado su casa y su comida. Todos los demás líderes de las facciones habían ido a socorrerlos, tanto Gabriel, Penemue, Benelana, Masaka y su hija miraban con horror el estado en el que Issei se encontraba, el análisis no era para nada bueno, apenas si tenía pulso, estaba frío, sin mencionar las heridas y la pérdida masiva de sangre, apenas vivía, querían socorrerlo pero los líderes aún no lo permitían, era peligroso acercarse decían ellos. Mientras esto pasaba, Azazel y Odín veían con decepción a Balí, no tenían palabras para tratar con él, el coraje no los dejaba pensar con claridad, Balí había confesado el porqué de la pelea con Issei, estaba siendo atendido por ángeles caídos mientras relataba los hechos. Aken no se encontraba de rodillas aún con las manos en la cara, la vergüenza no le permitía mirar a su padre Barakiel que se encontraba frente a ella con la mano sobre su cabeza, de alguna forma reconfortándola, ¿qué más hacía? Después de todo era su hija y ahora más que nunca necesitaba su apoyo para pasar este trago amargo. Barakiel, no solo reconfortaba a Akeno, también servía de escudo para protegerla de la ira de Penemue, que miraba a Akeno con desprecio y rabia. El arcángel Miguel miraba por primera vez con enojo a Irina y a Shenovia, lo que habían hecho salía de todo lo que la iglesia representaba, no fornicarás ni cometerás adulterio, pero sobre todo las mentiras al esconder un embarazo. Tuvo que hacer un esfuerzo para no explotar, ya que tanto Gabriel como Griselda las había regresado al cielo porque estaban hechas unas furias con sus dos exalumnas. Más tomando en cuenta los sentimientos que ambas tenían por el Sekiryu-tei. Solamente Asia Argento era la única de las esposas de Issei que se mantuvo al margen de todo esto, pero era tan culpable como lo eran las demás, por el simple hecho de no decirle a su esposo una sola palabra. Ahora en este fatídico día, ella había optado por retirarse de la mansión para no ser parte de lo que Rias y Balí, junto a las demás harían, ya saben sexo. Masaka y su hija miraban con desprecio a todo el clan Gremori, al menos a los hombres, ellas sabían que Graifia y Benelana no tenían nada que ver, no así sus maridos que habían callado durante años todo este desastre y de alguna manera contribuyeron a que pasarlo de hoy. Graifia miraba con enojo a Sirchef por esconder algo tan delicado, este era su esposo del cual se casó enamorada hace siglos. No lo reconocía. Era difícil para ella creer que cayó siempre que Issei le platicaba sus problemas con Rias y las demás, ahora volteaba a ver el cuerpo del Sekiryu-tei y sentía compasión por él al igual que un gran cariño. Por otro lado, Benelana Bael había soltado un cachetadón a su hija Rias por ser tan estúpida y ocasionar una desgracia en la vida de Issei y todas aquellas personas que habían muerto en el combate. Pero fue detenida por su ex esposo que había llegado a auxiliar a Rias y las demás chicas de la ira de las demás. Benelana solo se apartó de con ellas mirándola con profunda decepción. Algo que a Rias la dejaba helada. Kiba y Gasper estaban muy afectados por la situación, se odiaban a sí mismo por mentirle y no decirle nada a Issei, sobre lo que Rias y las demás hacían con Balí, cuando este estaba fuera de casa en trabajos diplomáticos, no tenían derecho a volverse a llamar amigos después de esto. Más aún cuando supieron del embarazo de su líder y compañeras. Todo era un caos, a quien culpar o qué decirle a la población que habían visto al héroe de los niños peleando a muerte contra un enemigo que anteriormente era su amigo, cómo solucionar esto ante todo el mundo sobrenatural. Pensar en esto y más generaba en jaqueca a Sirchef y los demás Mous. Balí Lucifer no quiso que su brazo derecho, el que había perdido en la pelea, le fuera curado, él creía que esa pérdida le haría recordado el error cometido hacia su amigo y aquellos que confiaron en él.
Arthur Pendragon consolaba a su hermana Lefay, que lloraba tristemente al saber toda la verdad tras la pelea. A Issei lo amaba más que a nada en el mundo y le dolía verlo así. Ella creía que nadie debía pasar por eso y está muy molestada tanto con Bali como con Rias y las demás. Kuroka no era diferente al pensamiento de Lefay. Ella estaba decepcionada de su hermana Shirone por jugar con los sentimientos de Issei, al que había tomado cariño con el pasar de los años. Terminando su gran explicación y su profundo arrepentimiento hacia su amigo, Bali Lucifer caminaba ante estar de frente a su amigo rival, Youdou Issei. Este no reaccionaba, parecía estar en coma. Ya Azazel había dado la orden a unos médicos para atenderlo y llevarlo Grigori para atención y rehabilitación. Sé que me escuchas a pesar de todo, Youdou, no me arrepiento de los pasos dados hasta ahora. Quiero que sepas que amo a Rias y a las demás, las protegeré así como tú lo hiciste en su momento. Diste una gran pelea, Youdou, pero no podías ganarme. Esto último Bali lo decía antes de retirarse dando la espalda a Issei. Con un semblante abatido se disponía a marcharse cuando la voz de Issei lo detuvo. En eso tienes razón, Akuryukou, él no hubiera podido vencerte en este estado, al menos no ahora. Bali giró el rostro para ver a Issei, que poco a poco se ponía de pie, desprendiendo una aura negra con morado, que era tan aterradora y pesada que todos los demás lo sentían. Era una sensación por demás indescriptible. Pero yo no soy Youdou Issei. A mí no podrás vencerme. La mirada de Issei era cubierta por el fleco de su cabello castaño. Cuando finalmente sus ojos se lograron ver, lo que todos vieron los dejó helados y con la boca abierta. Sus ojos ya no era color chocolate como siempre, ahora eran color ámbar con las pupilas rasgadas. Poco a poco su cabello se tornaba de castaño a negro como la noche misma. Youdou Issei miró detenidamente la gema de la armadura que aún portaba Bali. Ha pasado tiempo desde la última vez que te vi, Albion. Bali retrocede, él no es un rival al que puedas vencer. Lárgate ahora. Los gritos de desesperación del dragón emperador blanco sacó de su estupor a todo mundo. ¿Qué era lo que pasaba para provocar miedo en un de los dos dragones celestiales? Esta pregunta se hacían todos los que estaban ahí. Estoy conmovido, Albion, ¿aún me recuerdas? Pensaba que no lo harías. Han pasado milenios desde aquella vez, pero no te preocupes, no mataré a tu anfitrión, solo le haré vivir el verdadero temor a los dragones oscuros. Dicho esto último, el cuerpo de Issei era cubierto por un líquido negruzco como la obsidiana, repartiéndose en cada parte de su cuerpo, solidificándose en algunas áreas, tomando la apariencia de una armadura negra con vivos morados y azules. Esta no era robusta e incómoda como la scale mail de la Boosted Gear, era más fina y le entallaba a la perfección, casi parecía como si fuera hecha exclusivamente para él. Pero lo que más intimidaba eran dos cosas: el yelmo de la armadura, que se asemejaba a la boca de un dragón solo, cubierto por una máscara liza donde predominaban dos ranuras a la altura de los ojos, donde desprendían una luz ámbar. La otra cosa era sin lugar a dudas unas grandes alas de dragón que salían de atrás de la armadura. Estas eran orgánicas de tono negro con las membranas entre azul y moradas, además sin olvidar lo raídas y un poco maltratadas que se veían, daban un aspecto aterrador e intimidante. Que empiece el segundo asalto, Akuryukou. Adoptando pose de combate no antes vista, se lanzaba directamente contra Bali Lucifer. Continuará.